Ok, bueno, ¿quién soy? Yo soy Paul Aguilar, siguiente. Yo trabajo en una organización llamada SocialTIC, ¿sí? SocialTIC ve temas de tecnología en contextos de derechos humanos, de periodismo, de activismo. Yo estudié ingeniería en computación en la UNAM y ahora soy el coordinador del área de seguridad digital en SocialTIC. Entonces, si me quieren buscar en internet, así es como estoy. Penserbjörn, es un poquito difícil de recordar o de decir, pero así me pueden encontrar en cualquier lado. ¿Va? Siguiente. Y como les decía, SocialTIC se enfoca en temas de tecnología en contextos de derechos humanos. Brindamos capacitaciones, talleres, respuesta rápida a incidentes, análisis forense, todo esto dedicado para que la banda que está haciendo activismo, periodismo, incidencia en el país, pues pueda seguir haciendo su trabajo sin que pues anden atacándolos digitalmente, ¿no? Que es una tendencia muy grande en nuestro país y en la región en general. Entonces, justo hoy les voy a hablar de un poquito del trabajo que hacemos ahí. Esto enfocado a temas de spyware, que es de las cosas más complicadas que suceden, pero pues bastante interesante. Y siguiente, por favor. Solo como disclaimer, ¿alguien de aquí trabaja en gobierno, en la policía, en Sedena o algo así? ¿No? ¿Operan Pegasus o algo así? O sea, está bueno saber, no pasa nada, aquí es tierra neutra, estamos en el B-Sides, es un buen espacio, estamos en comunidad, podemos platicar después con calma, un cafecito o algo. Entonces, pues bueno, aquí solo hacer eso, esta plática pues va a estar llena de algunos elementos políticos, sociales. Entonces, pues si alguien trabaja en gobierno, no se agüiten, por favor. Por eso la charla se llama Una mirada desde sociedad civil. Entonces, pues ya se podrán imaginar qué esperar, ¿va? El siguiente, por favor. Antes de empezar, ¿quién de aquí es la primera vez que escucha detalles sobre lo que es el spyware? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Ok? ¿Pocas personas? Bueno, voy a explicar un par de conceptos básicos. Siguiente, por favor. Lo primero es que cuando hablamos de spyware nos referimos a herramientas de espionaje, ¿sí? Herramientas que tienen acceso a dispositivos para extraer información. Este acceso generalmente es silencioso, se basa en ataques bastante avanzados, por ejemplo, ataques de vulnerabilidad de día cero, o de vulnerabilidades ya conocidas pero en dispositivos desactualizados, y cuando el software se implanta pues tiene acceso a bastante información. Dependiendo de la capacidad del software puede acceder a básicamente todo en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, esa imagen que ven ahí es de un reporte que se filtró de NSO, que es la empresa que desarrolla Pegasus. Entonces ahí pueden ver cómo en el manual técnico pues ellos hacen promoción de que tienen acceso a todo en el dispositivo, ¿no? Llamadas, mensajes, correos, archivos, contactos, ubicación en tiempo real, etcétera, etcétera. Nada sorprendente para estas épocas, 2024, pero esto se filtró aproximadamente en 2016. Entonces, si ustedes recordarán, la época en móviles en aquel entonces pues era muy distinta. Los dispositivos móviles eran muy distintos, ¿no? Pero bueno, cuando estamos hablando de... ¿Ok? Gracias. Cuando estamos hablando de spyware nos referimos justamente a este tipo de tecnologías. Ahora, el spyware no es solamente el software que se instala, sino que es toda una suite de herramientas. Por ejemplo, aquí, déjenme ver si esto apunta, bueno, no se ve, pero aquí pueden ver que esta es parte de la infraestructura que se utiliza para realizar un ataque con spyware. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, se tiene el objetivo que está aquí y hay distintos tipos de ataques. Puede haber un ataque a través de instalar un middle box, que es una herramienta que modifica el tráfico de red cuando la persona está conectada a esa red y por lo tanto puede hacer una inyección de tráfico malicioso. Puede haber herramientas complementarias que permiten hacer, digamos que una parte de monitoreo, de reconocimiento de la víctima y a partir de ahí poder diseñar el ataque de manera más sofisticada. Entonces, para que estos ataques de spyware sean efectivos, realmente se requiere un operativo alrededor de ello que identifica a la víctima, que instalan otras cosas y obvio que aparte tiene su centro de operación, ¿no? El centro de el command and control, básicamente, que es donde está la persona operadora que recibe la información, la analiza, entrega los reportes, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán ver, el spyware no es solo el software, sino es toda esta infraestructura. ¿Ok? Ahora, ¿quién vende estas herramientas? A nivel global hay distintos proveedores de herramientas de seguridad. Hay algunos enfocados específicamente en herramientas tácticas o herramientas ofensivas, como son estas de spyware. Y aquí hay algunas de las empresas un poquito más conocidas. Por ejemplo, Candiru es una de las que se volvió famosas, más o menos en la pandemia, por un spyware que estaban desarrollando para Medio Oriente. En el caso de México hemos sido clientes frecuentes de NSO Group, de Hacking Team, de Finfisher. Y aquí pueden ver los productos que venden y algunos de los países a los que les venden. En el caso en particular de México, México es uno de los principales clientes, puesto que más o menos desde la época de Felipe Calderón se viene comprando software de este tipo
México, aunque previamente ya había otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, para intervención de telecomunicaciones, cosas como tipo IMSI Catchers o herramientas para hacer monitoreo en la red telefónica, etcétera, etcétera. Pero esto, como ustedes ya están viendo, pues se infiltra en el dispositivo y tiene acceso a la información. En México, bueno, esto solo es un mapa para que vean en dónde están basadas las principales empresas. En México, como les decía, NSO Group es el principal proveedor actualmente, está en Israel. Y FinFisher es una empresa que era germana inglesa y Hacking Team en Italia, que ahorita esos nombres los menciono porque son con los que se les conoce aquí, pero ya han ido cambiando de nombre por cosas que ahorita vamos a platicar, ¿ok? Y bueno, en México, ¿cómo se vende esto? Pues se tienen resellers, se tienen empresas locales que hacen, digamos, una licitación para poder ganar la licencia y luego se vuelven los proveedores oficiales en México. Entonces, pues al final tenemos empresas que aquí en México revenden estos productos de manera oficial a fiscalías o a gobiernos. Esto es interesante porque con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta, me refiero a la sociedad civil en general, que muchas de estas empresas son empresas fantasma, por ejemplo, y que están vinculadas a parientes o a personas que trabajan en el gobierno, que de alguna manera tienen nexos, por ejemplo, en Israel, y por lo tanto, pues tienen a través de este compadrazgo, si le queremos llamar así, acceso a la licencia, se le da la licencia, ponen una empresa en México y pues luego ya lo venden al gobierno, ¿no? Pero pues es un círculo cerrado ahí económico, político y de poder. Ha habido casos en donde incluso estas empresas, cuando se ha buscado su domicilio físico, pues no existe. O sea, aquí Torre Diana es muy bonita, pero estas empresas dicen que están, no sé, en Toluca y vas a ese lugar y es un baldío, un lote baldío, sin nada, literal, a la orilla de la ciudad y tú vas y dices, ¿a dónde estoy llegando? Entonces no hay nada, no hay casas, no hay nada, es un baldío. Entonces, solo como para que se den un poco de idea de cómo operan este tipo de empresas que si bien legalmente están constituidas, son empresas formales, en muchos de los casos son empresas fantasmas o empresas de prestanombres, ¿ok? Y pues bueno, en México, en teoría, son muy pocas las entidades que pueden comprar este tipo de tecnologías. En teoría, solo se venden organismos en particular. Por ejemplo, agencias de seguridad e inteligencia, como era el CISEN antes, ellos en teoría están habilitados para poder comprar este tipo de herramientas. Fuerzas de seguridad, como por ejemplo la SEDENA o la SEMAT, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, en teoría ellos también están facultados para poder comprarlas. Y bueno, algunas procuradurías o fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, ¿no? Lo que antes se conocía como la PGR, ahora se conoce como la FGR. Entonces, estas instituciones legalmente son las únicas que podían comprar este tipo de tecnologías. Y obviamente hay quienes no las pueden comprar, empresas privadas, partidos políticos o crimen organizado. En el contexto mexicano sabemos que estos grupos están bastante entremezclados, entonces el acceso a este tipo de tecnología se vuelve un poco difuso, ¿okay? Y bueno, en teoría, estas herramientas, cuando se compran, solo se pueden utilizar en casos en específico. En México, el espionaje en términos generales es ilegal, pero hay elementos a través de ciertas leyes que permiten habilitarlo o proteger a las personas. Por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones es una de ellas, la Ley de Protección de Datos Personales es otra, y el Código Penal Federal, que en todas estas leyes pues, se habla de protección de datos personales. Por lo tanto, si ustedes utilizan un spyware o una agencia utiliza un spyware, pues está teniendo acceso a información personal que está protegida bajo la ley. Entonces, si yo, como operador de esta herramienta, quiero tener acceso a esa información, necesito una orden judicial. Entonces, para poder hacer el espionaje legal se necesitan elementos muy específicos. Por ejemplo, el consentimiento del usuario. Si yo digo, ok, yo a lo mejor soy testigo de un crimen, pero no puedo demostrarlo, pero quiero participar en la investigación, autorizo que se haga una vigilancia de mis dispositivos o de mi persona. Ahí hay un consentimiento explícito y puede permitir este tipo de actividades. O, por ejemplo, bajo orden judicial, que en este caso tal vez está investigando a un criminal, a un delincuente, a alguien del crimen organizado, y entonces un juez emite una orden para decir, hay que vigilar a esta persona. Posteriormente hay otros lineamientos en los que se le tendría que informar a la persona que fue espiada, pero en principio con una orden se puede hacer legal. Y, por último, y la favorita del gobierno, es por seguridad nacional, ¿sí? Seguridad nacional abarca cualquier cosa que ustedes quieran, ponga en riesgo al Estado, según el Estado mismo. Y que en muchos casos, pues bueno, sociedad civil entraría aquí. Podemos platicar de eso, de los Guacamaya Leaks, pero pues bueno, una orden de uso de estas herramientas de seguridad nacional es completamente válida. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, esto solo es contexto como para ir calentando motores. Y bueno, en México existen bastantes herramientas, bastantes tecnologías de vigilancia y espionaje, pero las tres más conocidas son FinSpy, de la empresa FinFisher, Remote Control System, de la empresa Hacking Team, que se componía de las herramientas Galileo y DaVinci, y Pegasus, que es de la empresa NSO Group y de la que probablemente más han escuchado. Entonces, estas son las tres principales familias porque son las que más dinero se les ha invertido. Pero existen muchas otras soluciones de empresas más pequeñas que siguen aprovechando estos exploits o estas vulnerabilidades para desarrollar soluciones. Estas en general se han comprado, por ejemplo, por el gobierno federal, pero sabemos que hay entidades más pequeñas, estados, que también han comprado otras soluciones, ¿sí? En el caso de FinFisher, esta herramienta se utilizó en la época de Felipe Calderón y Peña Nieto, más o menos entre 2011 y 2014. ¿Sí? Entonces, fue una de las primeras herramientas que se documentó aquí en México, que se llegó a utilizar, por ejemplo, contra activistas. Y después estaba la de Remote Control System, que se utilizó en fechas similares, también en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto. Que aquí hay una justificación política de decir, bueno, la lucha contra el crimen organizado, que creo que todos crecimos en esa época, al menos porque alcanzo a ver, pues sabemos que fue complicada, ¿no? Mucha violencia, mucho hablar sobre narcotráfico, crimen organizado, entonces había una justificación de utilizar estas tecnologías. Y posteriormente, al mismo tiempo, se llegó a usar Pegasus, pero también se sigue usando en la actualidad. Entonces, actualmente estas dos herramientas no se tiene evidencia que se siga usando, sino solamente Pegasus. Y esto es interesante porque ustedes podrán ver que más o menos en las mismas fechas se dejaron de utilizar. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, de por qué. Pero actualmente lo que más se utiliza es Pegasus. Y algo relevante es que en el gobierno actual de
Morena, se dijo que ya no se iba a espiar, pero sin embargo se siguió espiando. ¿Por qué se dijo que ya no se iba a espiar? Porque ya se tenía evidencia suficiente para decir que el gobierno, que el Estado, que los militares estaban espiando a periodistas y activistas, y entonces en este compromiso del gobierno actual, que dice que es un poco de izquierda, pues dijeron, ya no vamos a espiar, ya no se van a usar esas herramientas, pero se ha seguido espiando, ¿sí? Entonces eso es interesante porque al final tenemos, digamos que los tres bloques políticos de México usando las mismas herramientas. Tenemos al lado conservador del PAN, al lado del PRI y al lado de Morena, y todos los gobiernos han utilizado estas herramientas con los mismos objetivos, ¿ok? Y que no son capturar al crimen organizado. Spoiler, sí. Ok, entonces, ¿quién ha usado estas herramientas? Pues en el caso de FinSpy, más o menos por allá de 2014, se tiene documentado que 4 entidades las llegaban a usar, ¿sí? La Secretaría de Seguridad Pública, la PR, el CISEN y el Estado Mayor Presidencial, que pertenece a militares. Entonces, estas 4 entidades están confirmadas que se usaron. Uy, ¿ahí pasó algo? Ok. Bueno, mientras alcance a leer no pasa nada. Ok. Bien, entonces, gracias. Luego tenemos Hacking Team, que con su herramienta Remote Control System se utilizó en 14 entidades. Aquí podemos ver un crecimiento brutal del uso de esta herramienta en un periodo similar. Y algo interesante que quisiera destacar aquí es que ya estamos hablando de entidades estatales. El estado de Durango, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Distrito Federal. Tenemos algunas federales, como por ejemplo la Sedena, la CEMAR, la Policía Federal, el estado de Campeche. Entonces comenzamos a ver que ya no solo se usa a nivel federal, sino que también se utiliza a nivel estatal y por gobiernos locales. Y esto habla un poco del descontrol y del uso desmedido que se tiene de estas herramientas a nivel local, ¿vale? Después, en el caso de Pegasus, cuando se comienza a investigar, pues esto disminuye bastante, pero disminuye solo en el uso de Pegasus. Y esto es importante mencionarlo porque Pegasus ahorita solo se opera por, bueno, se operaba por lo que era el CISEN y la PGR. Actualmente se opera por Sedena y por la Secretaría de Marina, ¿sí? Existen sospechas de que en otros estados a nivel local pues se siguen utilizando otras herramientas, otras soluciones no tan poderosas, porque la forma de ataque es distinta, pero se siguen utilizando. En el caso de Pegasus solo es a nivel federal. Y aquí hay algo interesante porque si ustedes ven aquí dice Centro Militar de Inteligencia. ¿Alguien ha oído antes del Centro Militar de Inteligencia? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Una persona? Ok, solo una. El Centro Militar de Inteligencia es un grupo secreto que está dentro de la Sedena. ¿Y por qué secreto? Porque no está en ningún registro oficial de la estructura actual de la Sedena. Entonces, tienes un grupo con un nombre tal cual, tiene su sello, su logo, tiene su perfil de quién lidera, quién opera, pero eso no está en los documentos oficiales. Esto se sabe posteriormente por todo el tema de Guacamaya Leaks, que les voy a platicar más adelante, pero pues existe. Y eso es interesante porque entonces tenemos a la Sedena utilizando una herramienta de espionaje de grado pues, militar, sin una orden de un juez, operada por un grupo que en teoría no existe dentro de la estructura militar actual, ¿sí? Entonces, todo esto suena como a película, pero pues así es. Entonces, así pasa. Y ojo, aquí el problema no es que estas herramientas se usen, sino contra quién se están usando, que es un poco lo que sigue, ¿va? Ok, justo eso es lo que sigue. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de qué herramientas hay, qué capacidad tienen y quién las vende. Ahora, ¿contra quién se han usado? Bueno, el primer caso documentado ya formalmente tiene que ver con los de Pegasus, ¿sí? Los casos previos de Hacking Team, de FinFisher, están documentados, pero no a este nivel. Estos de Pegasus ya tienen un nivel de documentación y colaboración mucho más amplio. Entonces, los primeros que se documentan son en 2016 y se ponen en 2017 y están enfocados a personas que trabajaban en el sector salud, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha visto esos sellitos que están en la comida que dice alto en grasa, alto en azúcar? ¿Sí? Bueno, ese grupo que puso esos sellitos, lo cual es bueno, les prometo que es bueno, ayuda a su salud, aunque se enojen, son los mismos que pusieron impuestos al azúcar, por eso ahora la coca cuesta un poquito más. Pero eso tiene una lógica de salud pública, que si tú le pones un impuesto al azúcar, el azúcar sube y por lo tanto se consume menos, en teoría. Entonces, cuando estaba todo este desarrollo de salud pública, pues había un interés, digamos, político entre una empresa que tal vez vende refrescos y el gobierno, y dijeron, bueno, pues estos activistas nos van a dar problemas económicamente, pues vamos a ver qué están haciendo. Y los espiaron. Entonces, el primer caso de espionaje con Pegasus bien documentado en México es de personas que estaban buscando poner impuestos al azúcar. Y esto también es importante y recalco mucho este caso porque es el único caso a nivel mundial en donde se tiene evidencia que hay un vínculo entre empresas privadas como la industria azucarera o de refresco y gobierno. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, cuando hablamos de que en teoría particulares o políticos deberían de usar estas herramientas, pues esa línea se empieza a desdibujar, ¿vale? Después de eso empezaron a salir bastantes casos, muchos de estos casos enfocados a temas que justamente tocaban intereses privados del gobierno. Por ejemplo, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que ese fue un caso en el cual Enrique Peña Nieto y su familia adquirieron una casa con mucho dinero, no se podía comprobar de dónde la compraron, y pues bueno, el equipo de Carmen Aristegui, que creo que aquí todas la conocen, empezó a investigar y ¡pum! Espiados, ¿ok? También se habló sobre la masacre de Rancho del Sol, que fue una masacre perpetrada por el ejército en colusión con el crimen organizado, y a las personas que estaban investigando y documentando eso, cuando volvieron público, espiadas. Panama Papers tiene que ver con temas de corrupción, a las personas que investigaron los Panama Papers, espiadas. Y bueno, Ayotzinapa, que creo que la mayoría aquí también crecimos con todo el contexto de los estudiantes desaparecidos, que en ese entonces no se tenía mucha información, ahora ya se tiene mucha más información, sobre todo lo que pasó en Iguala en esa época, pero a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa se les espió por estar solicitando al gobierno que hiciera su trabajo. Y más temas de anticorrupción, ¿no? Todo eso en 2017, aquí está la imagen completa. Todas estas imágenes las pueden encontrar en los reportes de Citizen Lab, que es una de las organizaciones con las que colaboramos para hacer este tipo de trabajo, y están públicos, son 8 reportes muy buenos. Si les interesa el tema de spyware en México, se los recomiendo leerlo. Tiene metodologías forenses, temas de contexto y todo lo que se ha ido encontrando en estos años.
Después, bueno, siguieron saliendo casos de espionaje. En específico, se atacó o se espió al GIEI, que el GIEI era el grupo de expertos que vino a México a hacer todo el análisis forense, peritaje, legal, de todo el caso de Ayotzinapa. Entonces, eran personas de otros países que vinieron a México a apoyar como una comisión especializada que no tuviera un conflicto de interés entre gobiernos locales, gobiernos federales y los familiares. Entonces, se les espió. ¿Por qué? Porque pues vinieron a chambear y obvio iban a salir cosas que al gobierno no le interesaba que salieran, ¿verdad? Después, otros casos que salieron, por ejemplo, fue el del caso Narvarte, que si no lo recuerdan, el caso Narvarte tiene que ver con un periodista de Veracruz que estaba investigando los nexos de Duarte, el exgobernador de allá, el mismo que le dio agua a los niños con cáncer en lugar de medicamento contra el cáncer, ese mismo. Este periodista tenía conflictos con Duarte y, pues bueno, él vino huyendo hacia México porque sospechaba que lo querían asesinar y cuando llegó a Ciudad de México, pues lo mataron en la colonia Narvarte, por eso se llama así el caso. Se elaboró todo un tema ahí para decir que no fue asesinado, la evidencia dice lo contrario, pero justo los abogados que estaban llevando el caso de las personas involucradas en ese caso fueron espiadas. ¿Ok? Entonces, es muy complicado no sospechar por qué se está espiando a estas personas cuando ves los temas que están investigando o trabajando, ¿no? Bueno, y la imagen va creciendo. Entonces, ahí van saliendo más y más personas. También se volvió a espiar a periodistas que lamentablemente algunos fueron asesinados. Por ejemplo, él es Javier Duarte. Es un periodista que fue asesinado justo después de investigar nexos de crimen organizado con su gobierno local. Él fue asesinado y, pues bueno, después se intentó espiar a sus colaboradores del medio que se llama Río 12. Entonces, pues nada, hay evidencia de que probablemente el asesinato del periodista junto con el espionaje del medio pues está bastante vinculado y también se intentó espiar a su esposa. Entonces esto pues es bastante interesante. Si ustedes ponen atención a las imágenes, podemos hablar de que todos estos ataques fueron implementados mediante phishing. Entonces aquí alguien va a dar una charla de phishing al ratito, podemos ir para pues, que nos platique cosas, son interesantes, pero ustedes pueden ver que muchos de estos ataques tienen que ver con elementos que parecen oficiales, ¿no? Como noticias o reportes. Entonces aquí dice, la PGR asegura que el móvil del asesinato de Javier Valdez fue para robar su teléfono y se lo mandan a la esposa con el objetivo de que la esposa diga, no, ese no fue el móvil era la investigación. La persona entra a través de phishing, se activa la vulnerabilidad y se infecta el dispositivo. Cuando ella no hace clic en esto, entonces empiezan a enviar mensajes un poco más enfocados a su intimidad, ¿no? Haciéndose pasar por amigos, familiares, de, oye, ¿cómo ves este reportaje? Cuando faltan las palabras, solo ataques podemos recibir, como haciendo referencia de nuevo al asesinato. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué están diciendo? Entonces se meten, dan clic y infectados. Entonces, este era uno de los principales medios de ataque de Pegasus hace algunos años, el phishing. Ahorita ha ido evolucionando, les voy a platicar un poquito más al respecto. Pero pues bueno, podemos hablar del caso de Javier Valdez, que fue asesinado. Hay otro periodista que se llama Cecilio Pineda, que también fue asesinado y que después en el análisis forense de sus dispositivos se arrojó que se utilizaron herramientas de monitoreo en tiempo real para saber su ubicación unas horas antes de su asesinato. No era Pegasus, es una herramienta que se llama Circle, que es para telecomunicaciones, para el protocolo SS7. Si alguien sabe de eso, entenderá. Entonces lo geolocalizaron y bueno, pasaron cosas. Entonces, como verán, es un contexto bastante complicado, ¿no? La lista sigue creciendo, incluso hay gente, esto no me gusta decirlo, pero ahí está Ricardo Anaya. Entonces, o sea, Ricardo Anaya también fue espiado, opositores como Claudio X, que AMLO lo menciona bastante actualmente. Entonces, hay un uso bastante indiscriminado y fuera de control de estas herramientas, pero pues, la evidencia apunta que se ha utilizado más contra periodistas y activistas. Sí. Ok. Todo esto que les menciono hasta ahorita se engloba en algo que se llama Gobierno Espía, que fue una campaña que desarrollamos desde SocialTIC y otras organizaciones, y dijimos, bueno, pues ya se evidenció, ¿no? Ojalá haya cambios, las cosas cambien y el mundo sea mejor, pero pues no. Resulta, todos estos casos van de 2016 a 2019, y en medio de la pandemia, más o menos por 2020-2021, sale algo que se llama Pegasus Project, que fue una investigación que realizó una organización llamada Amnistía Internacional, junto con un medio europeo que se llama Forbidden Stories, y esta investigación giraba en torno a una filtración de 50,000 números telefónicos que hubo de posibles objetivos de NSO Group, quien desarrolla Pegasus. Y en esa lista, de los 50,000 números, 15,000 eran mexicanos. Entonces, en términos de proporción, podemos ver que la lista era bastante grande, ¿no? No a la mitad de usuarios, pero sí un porcentaje bastante alto, probablemente casi un tercio de números telefónicos. Entonces, pues eso revela que aún hay muchos números que no se han identificado, muchas personas que no se han identificado, y comienza de nuevo una búsqueda de este tipo de cosas. Y voilà, salen más casos. Entonces, desde 2021 a la fecha han seguido saliendo más casos. Por ejemplo, el joven, bueno, el caballero que está ahí arriba, se llama Raimundo. Raimundo investigaba masacres que se hicieron en el norte del país, perpetradas justamente por militares, o sea, crímenes de Estado, y espiado. Tenemos periodistas como Ricardo Rafael o el medio de Animal Político, que igual investigaban violaciones perpetradas por los militares, por el Estado, y que también fueron espiados. Entonces comienza a haber de nuevo un patrón, ¿no? Hay un uso contra temas que incomodan al gobierno, pero específicamente en este caso que tienen que ver con militares. Se vuelve a espiar al Centro PRO, que el Centro PRO es una organización que brinda apoyo en defensa de derechos humanos, apoyo legal. Ellos asesoraban a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, entonces se les vuelve a espiar, y se les vuelve a espiar por todo este trabajo que están haciendo con los familiares y otro tipo de investigaciones. Entonces, pues bueno, siguen saliendo casos. Ya la gota que derrama el vaso es cuando espían a estas personas. ¿Alguien sabe quién es la persona que está ahí arriba? ¿Sí? ¿No? Levanten su manita, ¿quién sabe quién es? ¿Ok? Poquitas personas. Esa persona que está ahí es el subsecretario Encinas. Encinas, digamos que era la mano derecha del gobierno actual en temas de derechos humanos. Este señor, digamos que era el presidente de los temas de derechos humanos en el gobierno. Y lo espiaron. ¿Por qué? Porque la Comisión de Derechos Humanos en México, actualmente liderada por ciertas personas que antes hacían activismo y ahora trabajan en gobierno, buscando utilizar los mecanismos democráticos que se supone que existen, comienzan a hacer investigaciones de qué pasaba, por ejemplo, en la Guerra Sucia o en otros momentos de México. Mira, aquí he escuchado las historias de que antes secuestraban gente, los militares, y luego los aventaban por aviones para desaparecerlos. ¿No? ¿Sí? Bueno, ellos demostraron que eso pasó.
y que había crímenes de Estado perpetrados en las bases militares que están aquí en Ciudad de México y en otros lugares. Y pues ellos comienzan a encontrar todo eso, y ellos empiezan a escribir reportes, a decir públicamente lo que está pasando, y obvio pues eso incomoda, ¿no? Porque tienes ahora gente del gobierno con capacidad para hacer estas investigaciones que va a revelar nuevos crímenes de Estado, pues bueno, hay que espiarlos, ¿no? Entonces pues espía Encinas, espía al equipo que hace estas investigaciones desde adentro del gobierno. Y pues bueno, todo esto nos lleva a que pues en teoría estas herramientas están siendo utilizadas sí por quienes podrían llegar a usarlas, pero hay mucha evidencia de casos en donde hay cosas extrañas, ¿no? Crimen organizado, intereses personales de ciertos políticos, de partidos, cosas muy extrañas de la industria del azúcar. Entonces realmente esto, aunque el operador final sí es un agente autorizado, una entidad autorizada, pues realmente hay un uso indiscriminado, ¿no? Y eso es relativamente problemático. No necesariamente aquí en México, pero sí en otros países, incluso hay evidencia de personas que operan estas herramientas que han espiado, por ejemplo, a sus parejas. Entonces, tú dices, bueno, a ver, ya qué nivel de control hay para que una persona que está atrás del teclado, sin que nadie revise o audite qué está haciendo, va a espiar a su familia, ¿no? A su pareja. Entonces, se vuelve muy complicado. Y aparte, pues el uso que se está haciendo es ilegal, porque en ninguno de estos casos hay autorización por parte de las personas, no hay órdenes judiciales, y el tema de que es por seguridad nacional, pues queda muy difuso, porque entonces se entiende que una amenaza a la seguridad nacional es toda aquella persona de sociedad civil que está buscando transparentar las cosas, que está buscando evidenciar cosas que están mal en nuestro país y que por lo tanto son un peligro para el gobierno. Entonces, esa parte de seguridad nacional se vuelve problemática, ese discurso, ¿no? Incluso AMLO en una de las mañaneras, cuando se revelaron estos casos, no sé si ustedes escucharon, dijeron, nosotros no espiamos, nosotros hacemos inteligencia. Y entonces se juega mucho con ese discurso, y creo que aquí ustedes lo entenderán muy bien, saben la diferencia entre hacer inteligencia, vigilancia, espionaje, y no es lo mismo, y menos en contextos como estos, ¿no? Yo quisiera oír que dijeran, ya detuvimos a tales criminales con estas herramientas, muy bien, están usándola como se espera que se use, no para investigar a la esposa de un periodista asesinado o a los padres de estudiantes desaparecidos. Entonces, bueno, se vuelve complicado. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Pues bueno, desde SocialTIC formamos parte de una coalición que es la Coalición de Derechos Digitales aquí en México, y pues es un trabajo que hemos venido documentando entre varias organizaciones. Está el Centro PRO, que ofrece apoyo en derechos humanos, está Artículo 19, que ofrece apoyo a periodistas en temas de libertad de expresión, SocialTIC, que apoyamos en la parte técnica, y R3D, Red en Defensa de Derechos Digitales, mucha gente la conoce solo como Red, nosotros le decimos R3D, que ven temas legales y que vendrían a ser como un Electronic Frontier Foundation mexicano, ¿vale? Entonces son unos cracks, pueden seguir a todas las organizaciones si les interesan estos temas, y pues bueno, de estas organizaciones somos quienes hemos venido documentando estos casos, generando la evidencia, brindando todo el apoyo legal, técnico, de derechos humanos que se necesita, y también hemos hecho alianzas internacionales. Por ejemplo, Citizen Lab es un laboratorio que está en la Universidad de Toronto, en la Monk School, y pues bueno, ellos son pioneros en todo el tema de análisis forense. Ellos hicieron los primeros análisis de Pegasus y de Finn Fisher hace ya casi 10 años. Y fue interesante porque ellos publicaron un reporte de un periodista que estaba siendo espiado en Medio Oriente, y que cuando publican el reporte decimos, oye, ese mensaje se ve muy similar al que recibió este colega periodista, ¿no? Rafa Cabrera, del equipo de Aristegui. Entonces se ve muy parecido. A ver, vamos a revisar. Entonces se comienza a revisar, se comienza a hacer el análisis y resulta que era lo mismo, que era la misma infraestructura, la misma metodología de ataque, la misma tecnología. Entonces de ahí comenzamos a rascar, pero pues fue gracias a este tipo de colaboraciones internacionales, ¿no? También con Amnistía Internacional, ellos tienen un equipo que es el Security Lab, que es un laboratorio de seguridad, que igual hacen análisis forense para periodistas y activistas. Con ellos colaboramos bastante. Y Access Now, que Access Now es una organización igual de defensa de derechos digitales, que para quien no sepan, los derechos digitales son derechos humanos en Internet, entonces son derechos humanos, se tienen que respetar. Y Access Now hace mucho de ese trabajo. Entonces ellos tienen una helpline global en donde pueden recibir casos y derivarlos a nivel local. Por ejemplo, SocialTIC es un punto de contacto para cualquiera de estas tres organizaciones para hacer el triaje local, hacer la detección temprana y en caso de que sea necesario, escalar los análisis y las investigaciones, ¿vale? Y pues bueno, como les mencioné, sacamos la campaña de gobierno espía ya por 2016, 2017, donde se documentaron los primeros casos que estaban vinculados con ataques de phishing. Mucho de lo que se sabe es por Phineas Fisher. ¿Alguien de aquí ha oído alguna vez de Phineas Fisher? ¿No? Levanten su manita, ¿no? Ok, tienen tarea, ya solo una persona. Bueno, Phineas Fisher, no sabemos si es una persona, si es un grupo, pero fue la persona, el ente responsable de hackear a Gamma Group y a Finn Fisher, ¿ok? A Gamma Group, que hacían Finn Fisher, y a Hacking Team, que desarrollaban Galileo y Da Vinci. Entonces, pues gracias al hackeo que hizo esta entidad maravillosa, es que se filtraron muchos de los documentos, correos, contratos, manuales técnicos, y se pudieron hacer muchas de las revisiones de transparencia que el gobierno no quería entregar. Por ejemplo, si se hacía una solicitud de transparencia de, oye, ¿en qué gastaste este dinero? Pues no respondía, ¿no? Pero aquí había correos y contratos donde ese dinero, esa transacción, hacía match con alguna compra, ¿no? Había correos de asistencia para que les ayudaran a instalar y configurar las herramientas. Entonces, mucho de lo que se sabe técnicamente en los primeros casos partió de esto, porque había información que se filtró. Phineas Fisher tiene unas guías que se llama Do It Yourself Guide, Hackback, así las pueden buscar. Y pues tienen una metodología para hacer hacktivismo, ¿no? Cómo identificar un objetivo, hacer el reconocimiento, entrar, hacer el pivoting, extraer la información, cómo compartirlo de manera segura, etcétera, etcétera. SocialTIC no aprueba el hacktivismo como tal, pero pues, si alguien hace activismo se lo agradecemos mucho, porque ayudan bastante a la humanidad. Entonces, pues bueno, Phineas Fisher hizo esto, ha hecho otras cosas maravillosas, hackeó a la policía de España, hackeó bancos en las Islas Canarias, regaló el dinero a ONGs. Tiene un manifiesto activista con tintes muy zapatistas, muy de comunidades indígenas, latinoamericano, con perspectiva de género, que es muy importante. Lo voy a repetir, la perspectiva de género es importante. Por favor, comunidad, la perspectiva de género es importante. Entonces, si un hacker de este nivel lo tiene presente, creo que lo podemos tener presente. Entonces, pues bueno,
revisen sus guías, vean sus manuales, son muy buenos, tienen tutoriales. Y bueno, eso para el primer caso. Para el segundo caso, que es el de ejército espía, aquí se encontró que el operador final era la Sedena. ¿Sí? La Sedena y pues todos los casos que se documentaron, como los que les platiqué, pues ya solo tienen que ver con investigaciones que giraban en torno a crimen organizado o a los militares. Y entonces pues tiene sentido que la Sedena esté haciendo acciones de inteligencia, pero pues bueno, termina espiando, ¿no? Y pasan cosas. Mucho de lo que se sabe también viene de los Guacamaya Leaks. Esto es importante y es un guiño muy chévere, porque si ustedes revisan, si ustedes vamos a decir que ya el fin de semana dije, voy a buscar quién es Phineas Fisher, y después dicen, ahora voy a buscar quién es Guacamaya, van a ver que la metodología de ataque es muy similar. Incluso el statement político que hace Guacamaya cuando hace sus tutoriales, sus videos de cómo accede a ciertas infraestructuras, tiene el mismo toque. Entonces, yo tengo un sueño guajiro en el que Phineas Fisher y Guacamaya colaboran. Pero bueno, mucho de lo que se sabe también de la Sedena es por los Guacamaya Leaks, que eso creo que la mayoría sí lo escuchó. Y pues bueno, aquí lo que pasó es que se infiltran al servidor de correos de la Sedena, se extraen comunicaciones privadas, y a partir de esas comunicaciones privadas se identifica que es el CMI, el Centro Militar de Inteligencia. ¿Por qué? Porque el CMI ya se sospechaba, ya decíamos, a ver, aquí hay un operador, aquí hay algunas cosas raras, hay algo que dice CMI, pero no sabemos qué es eso. Entonces, cuando se filtra esta información y se hacen los análisis de los documentos, ya se encuentra Centro Militar de Inteligencia, su organigrama, su logo, sus operaciones, reportes tácticos de inteligencia, que luego decíamos, a ver, tenemos un análisis forense de este dispositivo que dice que fue espiado tal fecha, pero tenemos el análisis forense, nos falta el contexto. Entonces, cuando se encontraron estos documentos, casualmente había reportes con las mismas fechas en donde se entregaba un informe al mando superior. Entonces decía, bueno, hay un análisis forense con fechas, hay un reporte con fechas, pues todo hace sentido, ¿no? Y ya tiene el contexto. Entonces, mucho de lo que se sabe a nivel contextual y que fue complementario a los análisis forense viene de los Guacamaya Leaks, ¿ok? Y bueno, solo para terminar, por si hay preguntas, pues hay algunas cosas que se están solicitando, ¿no? Por ejemplo, que haya regulación y transparencia en el uso de estas herramientas. Nadie está diciendo que no las usen, solo úsenlas para lo que es, ¿sí? Si se compran para combatir el crimen organizado, el terrorismo o lo que sea que atente contra la seguridad nacional, pero que sea un peligro real y no que sean padres de bebés. Bueno, no voy a hacer ese comentario. Si ustedes leyeron los Guacamaya Leaks, saben que se identificaron grupos feministas, de padres, de personas desaparecidas, de los bebés que murieron quemados en la guardería ABC. Todo eso está siendo vigilado, está siendo monitoreado y espiado. Entonces, a ver, si existen estas herramientas, chévere, pero pues úsenlas para lo que es, ¿no? Entonces, para eso se requieren regulación y transparencia en quién la compra, quién la usa, por qué la usa, para qué. Es lo único que se pide. Entonces, también para eso se pide que haya reglas internas de instalación, criterios de uso y disposición de tecnologías, ¿sí? Entonces, vuelvo al mismo, solo queremos que se use para lo que son. Y algo muy específico que justamente Polonia comenzó a innovar en este último año es garantizar el derecho a saber y tener acceso a tu expediente. Si ustedes siguen el tema de spyware, sabrán que Polonia tuvo un cambio de gobierno recientemente y que está haciendo público que se espió a ciertas personas, se les está notificando, se les está dando acceso a su expediente y pues bueno, eso es un ejercicio de transparencia bastante útil. Entonces, eso es algo que venimos pidiendo aquí desde 2016, que no se ha logrado, pero que en otros países se está comenzando a implementar y que es bueno, ¿sí? Es bueno saber. De nuevo, pues esto es ilegal. Como se podrán imaginar, todos los casos que mencionamos no tienen que ver con amenazas a la seguridad nacional per se. No se hace bajo los marcos esperados, legales, y pues bueno, no hay más que decir, ¿no? Para defenderles. Y pues bueno, hay algunas cositas que también se pide que se esclarezcan, porque ya llevan muchos años. Yo entré en esto siendo muy joven, aún soy joven, pero ya no me siento tanto. Entonces, pues que ya se resuelvan muchas de estas cosas, porque hay gente que era de mi edad en ese entonces y pues ya no son tan jóvenes. Entonces, queremos simplemente que la Fiscalía General pues haga sus investigaciones, su chamba, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de Carmen Aristegui, lleva años avanzando lentamente, hay muchos otros casos que no se han avanzado. Queremos que se respeten las responsabilidades de transparencia que vendrían derivadas de todos los lineamientos ya mencioné, y sobre todo que no haya repetición de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, el Centro PRO ha sido espiado 2 veces. Hay periodistas como Raimundo que han sido espiados 3 veces en un periodo de año y medio, 2 años. Entonces, pues simplemente pues, que no se siga repitiendo esto contra los actores que no se debería, ¿ok? Y para la bandita que está aquí, pues no seamos mercenarios, ¿sí? Hay gente muy inteligente en nuestra comunidad. Esa gente es la que termina construyendo estos exploits, encontrando estas vulnerabilidades, desarrollando los command and control, las interfaces, los manuales operativos. Entonces, no seamos mercenarios, ¿sí? Hay que utilizar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros superpoderes, hackers, si les quieren llamar así, para un bien, ¿sí? Si su bien es trabajar en una empresa y tener un bienestar de vida económico, bien. Pero mientras no estén espiando a gente que está investigando por qué le dieron agua a unos niños en lugar de darles medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usen sus superpoderes por el bien. Si quieren platicar con Social TIC, me pueden encontrar a mí, nos pueden buscar directamente. Y pues nada, eso, no sean mercenarios, trabajen para el bien o trabajen para ser felices, pero no dañemos a nadie más, ¿sí? Y pues bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. Eso era un GIF, pero pues estamos presentando un PDF, entonces pueden imaginar que volteó y listo.